persistente en nuestra fe. Dios nos enseña en la palabra de Dios, en San Mateo, de aquella mujer cananea. Esta mujer cananea era una mujer persistente. Ella persistió en esa fe que creía hasta el final. Esta mujer cananea nos enseña a tener una fe persistente, nos enseña a tener una fe fuerte, una fe ferviente, que nada ni nadie te pueda mover de esa fe que tú tienes. Esta mujer cananea, al ver que Jesús pasaba, ella clamaba, ella suplicaba y le decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella estaba clamando a una voz ferviente, con una voz de súplica. Clamar no es como una oración, sino es una súplica ferviente. Y ella clamaba diciendo: Jesús, ten misericordia, mi hija es gravemente atormentada. Pero los discípulos le decían: Jesús, esa mujer tras de nosotros da voces, está haciendo mucha bulla, haz que se calle, que no haga bulla tras de nosotros. Le estaban rechazando, le estaban despreciando a esta mujer que estaba clamando por su hija que estaba muy enferma. Y Jesús respondiendo le decía: yo no he venido a traer medicina o sanidad o este pan a los hijos de Canaán, sino yo he traído a los hijos de Israel. Pero esta mujer seguía insistiendo y luego se postró delante de Jesús diciendo: Jesús, socórreme, socórreme. Esta palabra socórreme tiene muchos significados. Ayúdame, no me desampares, socórreme, Jesús, le decía. Seguía persistiendo esta mujer de Canaán y le decía: quiero que lo sanes a mi hija, no me desampares, le decía cuando ella decía: socórreme. Pero Jesús le decía: este pan yo no he traído para los hijos de Canaán. Seguía despreciándole, seguía haciendo caso omiso a su palabra y le decía: este pan aún no, con una palabra muy fuerte Jesús le despreciaba. Esto no es para los perrillos, aún de perrillos estaba tratando a aquella mujer de Canaán. Pero esta mujer seguía insistiendo en su fe, seguía en que lo sanara a su hija, insistiéndole. Aunque Jesús lo había rechazado una, dos y a la tercera vez lo seguía rechazando, pero esta mujer seguía insistiendo. Esto nos enseña a que cada uno de nosotros seamos persistentes en nuestra fe. En todas las áreas de tu vida, sea persistente en esa fe que tú crees, en esa fe que tú crees que puedes lograrlo en esta vida, tanto en tu vida física como también en tu vida espiritual. La fe ferviente, la fe insistente, la fe persistente, la fe verdadera hará que tú logres esa sanidad, hará que tú logres ese propósito que tiene Dios contigo en tu vida. Una fe nos ayudará bastante en nuestra vida, pero esa fe ferviente, esa fe verdadera, aunque no lo puedas ver, créelo y lo vas a lograr. Y al final nos habla sobre la mujer cananea. Al final dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Jesús le dice: oh mujer, tu fe es tan grande y hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada. Al final, cuando Jesús habla esta palabra, oh mujer, está hablando una palabra de consuelo,
una palabra de salida, y así al final de tu vida y de mi vida habrá misericordia de Dios, habrá un consuelo de Dios, habrá una respuesta de Dios. Al final de la oscuridad podrás ver la luz en todas las áreas de tu vida. Dios te bendiga grandemente en este día.